Y como en toda gran obra de apertura, exige la visión de un estratega capaz de interpretar el momento que vive el mundo, una era marcada por la aceleración, la volatilidad y la transformación constante. Como nuestro keynote de apertura, tengo el gusto de presentarles hoy a Diego Tovar, Global Partner and Hub Lead en LATAM de ICG Global, quien nos presentará su conferencia magistral La Era de la Aceleración. Fuerzas que potencian los resultados en entornos desafiantes y turbulentos. Invito entonces en este momento a Diego Tovar. Y aquí les cuento algo más de este líder con capacidad de traducir la complejidad del entorno global en marcos estratégicos para la acción. Bienvenido, Diego. Pues Diego es un líder, emprendedor y estratega digital con más de 39 años de experiencia en consultoría estratégica de negocios, servicios profesionales de tecnología, economía cuántica e inteligencia artificial, servicios financieros y de telecomunicaciones, sirviendo en posiciones de liderazgo en empresas globales relevantes por más de 25 años. En 2020, la Nota Económica escogió a Diego como uno de los líderes ejecutivos del año. En 2025, Diego se convirtió en el primer latinoamericano en licenciar a escala global su propiedad intelectual, el framework conocido como Iluminación Estratégica, y estableció un joint venture con ICG Global para atraer el modelo de Platform Consulting que está transformando la industria de la consultoría en el mundo. Hoy funge como Global Partner and CEO de Latinoamérica y Global Practice Leader Strategic Transformation de ICG Global, además de ser el fundador de Flipit, la neoconsultora para el desarrollo de capacidades estratégicas para la economía cuántica y socio-patrimonial de Battle Racing y Maven ITC, de Startup Boston, líder en inteligencia artificial para CX, ventas y marketing. Vamos a aprovechar entonces, señoras y señores, la presencia de Diego Tovar en este momento. Diego, bienvenido. Muy buenos días para todos. Un agradecimiento a Beatriz y a Ciclo de Riesgo por la invitación. Me honra mucho estar aquí con ustedes. A los señores una felicitación especial en el Día de San José. Hoy celebramos ese rol especial que tiene la figura paterna en las familias. De eso se trata la fiesta de San José y pues aprovecho para darle una felicitación calurosa y de fe a todos los señores. Efectivamente, como decíamos, vamos a hablar de la era de la aceleración y como Beatriz lo decía en el inicio, pues definitivamente el mundo está cambiando de una manera vertiginosa y el mundo de cobranzas no es ajeno a ese cambio. Entonces vamos a hablar de cuáles son esas fuerzas que están acelerando el mundo y vamos a hablar un poco de qué tenemos que hacer para prepararnos como compañías, qué tenemos que hacer para prepararnos como personas en esta era acelerada. Yo generalmente presento esto en 3 momentos de tiempo que los llamo Stop, Revive y Survive, y ya les dejo saber en este corto video de qué se trata ese Stop, Revive y Survive. Stop, revive, survive. Para, revive, sobrevive. Es una recomendación para que los conductores en Australia eviten accidentes por cansancio en las interminables autopistas. ¿No has pensado que es el momento de hacer lo mismo en tu empresa? Reinventarse, evolucionar, ser relevante y competitivo en la nueva economía. It's now. It's your future. Flip it. Entonces fíjense que en esta campaña que hacía el gobierno australiano, yo no sé si a alguno le ha pasado que por manejar por muchas horas sin descanso lo agarre un microsueño y empiece uno a cabecear manejando y eventualmente pueda tener un accidente. A mí por lo menos me pasó eso como a 170 kilómetros por hora en Italia y estuve muy cerca entrando a un túnel de tener un accidente que hubiera podido ser un accidente fatal y gracias a uno de mis hijos pues se pudo evitar el accidente. En Australia con esas interminables carreteras pasa frecuentemente eso y esta campaña que hizo el gobierno la llamó Stop, Revive, Survive porque en el stop le están diciendo pare por favor y haga conciencia
de que se está equivocando, de que le está pasando algo, de que está cambiando algo en su entorno y puede tener un accidente. Después le dicen haga el revive, que sería como la acción de corto plazo, la acción inmediata, que sería bájese del carro, dé unas vuelticas alrededor del carro, póngase agua en el pelo, en la cara, haga alguna cosa que lo despierte. Y el survive es tome una acción de más largo plazo, que sería cambiar el hábito, porque evidentemente de nada nos serviría salvarnos del accidente el día de hoy si dentro de una semana estamos en las mismas y de pronto no corremos con la misma suerte de hacer ese stop y ese revive y podríamos tener un accidente fatal. En nuestro contexto, esos tres tiempos que vamos a tratar hoy tienen que ver el stop con hacer conciencia de que el mundo está cambiando. Yo tengo la oportunidad de clausurar los PADES del INALDE, que son los programas de presidentes. El último día, cuando las señoras están súper lindas, los señores súper bien vestidos para su día de grado, yo hago la conferencia de clausura y les cuento el stop. Y en los últimos 2 años y medio me he encontrado que en grupos de 50 presidentes, ninguno, ni uno solo, ha reconocido uno de estos cambios de los que vamos a hablar. Entonces uno dice, wow, algo está pasando, nos estamos quedando dormidos y en una de esas nos accidentamos en el entorno empresarial. Ese va a ser nuestro stop. El revive va a ser qué hacemos de corto plazo, qué tenemos que hacer de corto plazo. Y en el caso empresarial, seguramente es retar nuestro modelo de negocios, es retar el negocio desde la perspectiva estratégica. Y el paso de largo plazo, ese survive, va a ser referente en nuestro entorno a volver a centrar el negocio en el ser humano. Por más inteligencia artificial que pongamos, la fórmula no nos queda completa si no hacemos una transformación, si no motivamos una transformación del ser humano en nuestras organizaciones. Entonces ese va a ser como el ritmo que le vamos a dar a esta conversación hoy en esos 3 tiempos y arrancamos con el stop. Y el título de la presentación habla de la era de la aceleración, entonces ustedes estarán diciendo, ¿y cuál era? ¿De qué estará hablando ese señor de la era de la aceleración? Y yo sostengo que hoy estamos viviendo el momento de la historia de la humanidad de mayor cantidad de cambios convergentes. Y esos cambios convergentes no se pueden mirar aisladamente. Hoy todos estamos hablando de inteligencia artificial y de si nos va a reemplazar los trabajos, y sí o no, y resulta que eso no se puede mirar aislado, toca mirarlo en un entorno completo, en un contexto completo de cambios. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando de ese impacto de la convergencia. Primeros cambios tienen que ver con las fuerzas macroeconómicas. No sé si son conscientes que hemos estado a milímetros de tener una recesión global técnicamente hablando. Hemos estado en los últimos meses, semestres, a puertas de una recesión global, porque si Estados Unidos llega a entrar en un fenómeno recesivo, podríamos llegar a una recesión global. Pero el cambio climático, que antes, hace unos 20 o 25 años, cuando uno le hablaban de cambio climático, uno solamente decía, listo, no me vuelvo a usar aerosoles, no me echo más desodorante en aerosol y ya contribuyo al cambio climático. Pues resulta que ahora sí nos lo estamos tomando en serio y estamos viendo que de mantener ese cambio, de mantenerse ese cambio climático, en muy pocos años tendríamos un efecto eventual sobre el planeta que sería una hambruna global. Y ojo con el tema de la hambruna global, porque justamente Latinoamérica podría ser la solución a esa problemática. Latinoamérica podría ser la despensa del mundo y podríamos tener un protagonismo en el mundo distinto al que hoy tenemos si entendiéramos sobre todo los países que estamos sobre el trópico, que podríamos ser la despensa de la humanidad. Pero por el otro lado está la posibilidad de entender o un cambio que me parece muy relevante, es el cambio en el orden económico mundial. Es evidente que el orden económico mundial, que desde Bretton Woods para acá tiene el liderazgo de los Estados Unidos de América y el dólar como la moneda fuerte, esa era se está terminando. Estamos presenciando el ocaso del capitalismo como lo hemos conocido. Y cuando hay ese fenómeno de cambio de orden económico mundial, siempre en la historia de la humanidad ha sucedido lo mismo que está sucediendo hoy. ¿A qué me estoy refiriendo? Uno,
a guerras económicas. Entonces hemos visto todo el fenómeno de guerra arancelaria que está desatando Trump. 2, guerras tecnológicas. Y estamos viendo, sobre todo en los últimos 20 días, la guerra tecnológica desatada entre Estados Unidos y China por el control de la inteligencia artificial. Habrán tenido la oportunidad de ver todo lo que ha pasado con Anthropic, con OpenAI y con las posturas de Trump que llevaron, por ejemplo, a Anthropic a decir no trabajo más con el gobierno de los Estados Unidos y a Trump a decir ya no los quiero aquí, y OpenAI tratando de aprovecharse de la circunstancia diciendo yo sí trabajo independientemente de que usen la inteligencia artificial para fines militares. Sabrán ustedes que los bombardeos sobre Irán fueron orquestados por la inteligencia artificial. Entonces tenemos una guerra tecnológica y probablemente después siga una guerra de mayores proporciones militar, y estamos viendo lo que puede pasar con el ataque que está haciendo los Estados Unidos e Israel sobre Irán, la respuesta de Irán en el estrecho de Hormuz, ¿cierto? Que Irán, entendiendo que su capacidad bélica es muy inferior, la respuesta fue devolverse a la guerra económica, y lo que ha dicho es yo dejo pasar barcos, sí, solo sí, me pagan el petróleo en la moneda china. Y eso puede ser devastador para los Estados Unidos. Entonces es evidente que estamos enfrente de un cambio de era, de un cambio en el orden económico mundial. Y los economistas piensan que el siguiente orden económico mundial puede ser China el que lo lidere con su moneda, que hoy es más fuerte prácticamente que el dólar. Hay otros que piensan en cambio que el nuevo orden económico mundial puede ser multipolar y puede estar comandado por el mismo China, por Estados Unidos, por Rusia, por India y probablemente por el tamaño de su economía, por Brasil, en un orden multipolar. Independiente de qué pase de esas dos opciones, a mí no me interesa mucho porque creo que ese va a ser un orden económico mundial corto, transicional, y el verdadero nuevo orden económico mundial va a ser el de las criptonaciones o los estados en red. ¿Qué quiere decir eso? Que ya están apareciendo en Francia personas que están armando estados por fuera de los estados como los conocemos hoy. Estados en donde los miembros del estado no tienen que haber nacido en el mismo sitio delimitado geográficamente. Estos franceses renunciaron a la nacionalidad francesa y están armando un estado en red, pero se están armando el estado con gente que no nació en Francia, que nació en cualquier otra parte del mundo, con activos, tierras y activos, propiedades, etcétera, que tampoco están centralizadas o contiguas, sino que están en cualquier parte del mundo físico o virtual, en lo que llamábamos hace unos años el metaverso. Y por último, sin tener una moneda centralizada bajo el gobierno de un banco central como el Banco de la República en nuestro caso, sino una criptomoneda que transe libremente en cualquier exchange cripto. Esas tres cosas conforman un criptoestado. Y ya hay discusiones en las Naciones Unidas para avalar los primeros criptoestados, para darles validez, de manera que yo creo que el nuevo orden económico mundial lo van a desarrollar esos criptoestados, que además pueden quemar sus constituciones en un smart contract, en un software, en un programa de computador encima de una red de blockchain, que haría que la constitución fuera inalterable una vez se defina, y solo la inteligencia artificial haría que la constitución se mejore sola, se mejore, digamos, autónomamente, y acabarían en esos estados con las entidades de control. No se necesitaría estados fuertes, sino que sería un estado descentralizado. Ese es un cambio demasiado relevante como para que uno no lo tenga en cuenta en sus empresas. Finalmente, estamos viendo también un cambio en los factores económicos de producción. La ley de la economía que nos enseñaban de Adam Smith en la universidad ya no vale para nada. A nosotros nos enseñaron que los factores económicos de producción eran la tierra, el capital y el trabajo, en ese orden. La tierra, que en el siglo XIX hizo que la gente poderosa económicamente hablando en el mundo fuera los terratenientes, ¿cierto? Y por eso mi abuelita me decía, mijito, compre tierrita, tenga una finquita, tenga casas, apartamentos, etcétera. Eso era el siglo XIX. Siempre digo lo mismo y me gano enemigos porque digo, aún así hay gente que piensa hacer su patrimonio en inversiones en finca raíz. Yo lo pensaría 2 veces.
Después apareció el capitalismo y entonces el factor económico predominante se volvió el capital. Y en los años 60, tercera revolución industrial, la revolución del conocimiento, hasta el año 2000, que aparece Internet, etcétera, fue el trabajo representante del conocimiento, el factor número 1 de producción. Hasta ahí llegó Adam Smith. Pero a partir del año 2000, o sea, hace ya 26 años, estamos hablando de hace 26 años, aparece la información como el nuevo factor económico predominante de producción. Y hoy no hay ninguna compañía en ningún sector del mundo que lidere en su sector que no tenga en el centro de su negocio la explotación de la información como la parte más relevante. Ese es un cambio también súper relevante y estoy diciendo que es un cambio que ocurrió hace 25 años, por lo menos. Ya no estamos hablando ni siquiera de la modernidad. Por el lado de las fuerzas sociales, vamos a hablar de los que sobran. No sé si han tenido la oportunidad, levante la mano el que haya tenido la oportunidad de leer el ensayo de Juan Carlos Rojas. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Rojas, ex concejal de Bogotá y ex candidato a la alcaldía? Él tiene un ensayo que se llama Los que sobran. ¿Alguno lo ha leído? En el que analiza el fenómeno de las reacciones sociales de los jóvenes, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, el estallido social en Chile, lo de la primera línea en Colombia, y hace un análisis histórico de por qué los jóvenes están reclamando hoy y llega a una conclusión muy diferente a la de María Fernanda Cabal, que salió a la puerta del Congreso y les gritó "estudien vagos" a los manifestantes, y llega a una conclusión de que no es por ahí. Llega a la conclusión de que la generación Z es la primera generación en la historia reciente de la humanidad en donde probablemente esos de esa generación, que son nuestros hijos, no nos superen a nosotros en la escalera social. Hay una probabilidad muy alta de que ellos queden debajo de nosotros en la escalera social. Y todos los que somos padres trabajamos para darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Entonces mis bisabuelos intentaron que sus hijos fueran a la universidad porque ellos no fueron. Y mis abuelos intentaron que mis papás fueran a estudiar por fuera porque les parecía mejor y ellos no habían podido. Y así sucesivamente. Pero estamos en la primera generación que eso probablemente no pase. Y los de esa generación que no son tontos ni vagos, como decía María Fernanda, ya se la pillaron. Y entonces están protestando porque están diciendo: ustedes, mis papás, manejaron mal el mundo y nos están dejando un mundo que no necesariamente es el que queremos para vivir. Ese es un cambio también hiper relevante porque hoy estamos viviendo en las empresas que tenemos que convivir, los de la generación Z, los de la generación X, inclusive algunos baby boomers, etcétera, es decir, multigeneracionales. Hoy uno tiene compañeros de 20 años o de 25 o de 30 y tiene compañeros de 50 o de 60 o cosas por el estilo. Ese es un cambio también muy relevante. Pero por el otro lado, Obama, en su última locución como presidente de Estados Unidos, advirtió en Grecia que el principal desafío de la democracia en el mundo era la desigualdad, la inequidad. Y resulta que aquí el factor de cambio es que eso se sigue acelerando. En la pandemia, Latinoamérica sumó 200 millones más de pobres. Y esto lo dijo Obama, el tipo más poderoso del mundo, de en su momento el país hegemónico del mundo. ¿Y qué decimos los latinoamericanos cuando sabemos que Colombia es el segundo país menos equitativo de Latinoamérica, solo después de Brasil? Y dependiendo de los analistas, somos el quinto o el sexto, gracias, el quinto o el sexto país menos equitativo del mundo. Entonces eso también explica los fenómenos que están sucediendo en un cambio de era. Cuando hay cambio de era nos vamos a las superpolarizaciones como estamos viviendo en todo el mundo, no solamente en Colombia, y eso explica por qué compramos populismos de izquierda o de derecha. En todos los países del mundo está sucediendo eso. Elegimos gobernantes de los polos que vienen y nos meten unos cuentos populistas y realmente no terminan resolviendo las problemáticas de fondo de nuestras sociedades. Y sigue aumentando esa brecha de equidad. Finalmente hay un cambio dentro de las fuerzas sociales hiperrelevante
que es la sociedad del cero costo marginal. ¿Alguno ha leído sobre el cero costo marginal? ¿No? Está pasándonos lo mismo que me pasa en el CESA, fíjense. Entonces, en el INALDE. Entonces, fíjese que el tema de la sociedad del cero costo marginal es que estamos llegando también a un momento de la historia de la humanidad en el que producir un bien o servicio en cualquier categoría de cualquier industria, hablando en términos de demanda agregada global, cuesta cero. En cristiano, hacer una pantalla más de un televisor más en el mundo en términos agregados globales cuesta cero porque hacemos millones. Hacer un automóvil más cuesta cero, hablando en términos de marginalmente cuánto suma hacer uno más, cuánto cuesta hacer uno más. Entonces, cuando cuesta cero hacer cualquier bien o servicio, llegamos a una hiperabundancia global. Es también el primer momento en la historia de la humanidad en que llegamos a una abundancia gigante. Y si llegamos a esa abundancia gigante, podríamos derribar una discusión económico-política que lleva 20 años, que se llama el ingreso básico universal, y que a mi amiga María Fernanda tampoco le gustaba, y entonces decía que era que esos vagos chinos querían vivir de los subsidios. Pues no necesariamente es cierto. El cálculo que yo tengo es que si tuviéramos la voluntad política global para confeccionar ese ingreso básico universal, podríamos otorgar una suerte de subsidio para cada habitante del planeta en edad económicamente activa de $5,000 al mes. Si le preguntan a ChatGPT o a Gemini o a cualquiera inteligencia artificial que usen, les va a hacer un cálculo un tricito más conservador, pero mínimo les dice que $2,700 al mes. Entonces parece que ese llegar a la sociedad del cero costo marginal tiene un impacto también, y el único país que se ha dado cuenta y que está trabajando en el tema se llama Japón. Japón ya está en el siglo XXII en ese contexto. Entonces dejo estas fuerzas sociales y me voy a las fuerzas tecnológicas. Ya estamos hablando ahora de la singularidad. ¿Quién ha leído de la singularidad por aquí? Ninguno. Vamos 3-0, ¿no? 3-0. Gracias, Beatriz. Entonces, el tema de la singularidad es otro momento histórico de la humanidad en el que la inteligencia artificial supere al ser humano en la capacidad de toma de decisiones. Existe una universidad que se llama Singularity University en San Francisco. Ahí pueden encontrar toda la literatura del tema. Yo fui socio patrimonial de Deloitte a cargo del negocio en Latinoamérica, y esa universidad la fundó Deloitte con Google y algunos otros actores, y en ese momento pensábamos que la singularidad iba a llegar en 2035. Iba a pasar eso, que la inteligencia artificial superara al hombre. Después, con toda la digitalización de la pandemia, pensamos que la singularidad se acercaba a 2030. Hoy estamos en 2026. ¿Cuándo creen que va a llegar la singularidad? Ya pasó hace rato, ¿cierto? Estamos todos conscientes de que hoy la inteligencia artificial tiene una mayor capacidad de toma de decisiones. Inteligencia viene de interleggere, que es escoger entre, porque alguno del público me podría decir, sí, pero la inteligencia artificial alucina. No, alucina si yo la dejo salir a todo Internet. Pero si el conjunto de datos es acotado, por ejemplo, los datos de mi compañía, la inteligencia artificial no tendría por qué alucinar y nos gana de lejos en tomar decisiones a partir de ese conjunto finito de datos. Y espérense que llegue la inteligencia artificial general, no la que estamos hoy, y espérense que llegue la computación cuántica, porque la computación cuántica le va a dar mucho más poder de cómputo a la inteligencia artificial. Y nosotros preocupados por las reformas laborales y por si íbamos a perder el trabajo contra la inteligencia artificial. El ser humano siempre desarrolla excusas psicológicamente hablando. Entonces, la primera excusa que dijimos es, frente a la inteligencia artificial, es eso no nos toca a nosotros, eso es para los trabajos repetitivos, y los que estamos en trabajos intelectuales como yo que soy consultor o mi hijo que es abogado, no nos va a tocar.
Mi hijo me decía eso, papá, ¿y cuándo una inteligencia artificial va a superar a un abogado en su capacidad de tomar decisiones en un litigio? Yo le decía, hijo, ¿dónde estudiaste? Hace rato que eso pasó, hace rato que la inteligencia artificial superó a los abogados. Y en el INALDE un día un presidente de empresa me decía, ¿y cuándo la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer una obra de arte mejor que el mejor de los pintores? Yo le decía, oiga, ¿en qué planeta vive? Eso ya pasó también. ¿Y cuándo la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer música mejor que Bad Bunny? Hace rato también. Esa parecía no estar muy difícil, pero hace rato que esa pasó también ya por nuestro lado. Entonces, ahí no está el quid del asunto. La segunda disculpa, entonces ya no nos salvamos de esa disculpa porque la inteligencia artificial está reemplazando primero los white collars, los de cuello blanco y no los de los trabajos operativos. Primero está reemplazando los trabajos de intelectuales, por decirlo así. Entonces esa disculpa ya no nos sirvió. Entonces apareció otro que dijo otra disculpa. No, es que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar es el que aprenda a usarla. Entonces todo el mundo a hacer cursos de ingeniería de prompting. Todos a aprender a hacer prompts y todos a aprender a hacer ChatGPT y Claude y todas esas cosas. Pues resulta que tampoco viene por ahí la jugada. Yo les diría, no está mal aprender ahí, pero esa no es la jugada. La jugada es entender que estamos llegando a un mundo tan nuevo que en nuestro país, ¿qué significa ser alfabetizado legalmente? Saber leer y saber escribir, esa es la definición. En California, ¿qué significa legalmente ser alfabetizado? Saber leer y saber escribir, pero código de software. Y en Canadá están promoviendo una ley que parece que la van a tomar en varios estados de Estados Unidos, en los que ser alfabetizado va a significar entender cómo funciona la IA, no hacer prompts, en dónde están sus límites, cuáles son las consecuencias de su uso ético desafortunado, digamos, mal usada. Eso va a ser considerado ser alfabetizado. Entonces, ojo, porque muchos de nosotros estaríamos hoy en condiciones de analfabetas, desde esa perspectiva, y eso es duro de entender, eso es duro de tragarnos esa pasta y decir, oiga, si nosotros no hacemos algo, estamos fregados. Y hay otro cambio fundamental, que es el de la descentralización del mundo que está produciendo la Web3. ¿Han leído de Web3? Los voy a sacar aburridos. Nadie ha levantado la mano en una sola. Ese es el fenómeno de la descentralización. La Web 1 era cuando se inventa Internet, Internet era para buscar información, ¿sí? Era búsqueda de información. La Web 2 es redes sociales, pero el fenómeno de las redes sociales y de la movilidad generó una centralización en el mundo. La banca es centralizada, las telecomunicaciones son centralizadas, el sector de salud es centralizado, todos los sectores son centralizados. El centralizador en el sistema financiero, ¿cómo se llama? Banco. Él es el que centraliza. La Web 3 es la Internet del valor. Es la web en la que nosotros podemos programar nuestros propios activos. Y uno de nuestros activos es el dinero. Entonces imagínense que yo pueda programar en un programa de computador qué pasa con mi dinero desde que, si soy empleado, me lo pagan y le puedo decir al programa, oiga, pague todos mis gastos regulares, ahorre un poco de esa plata, cuando llegue a un nivel de rendimiento tal, inviértala y cuando llegue a otro nivel, préstela. Entonces yo podría programar ese flujo de dinero y prestarle dinero a otro. Y como el mundo de blockchain, que es donde se crea la Web3, es inmutable, no se pueden alterar las transacciones, no se pueden alterar, es inmutable y es hiperseguro, entonces yo no necesitaría, al prestarle plata al otro, ni siquiera necesitaría saber quién es. Podría ser, de hecho, se hacen préstamos anónimos. Entonces el concepto de garantías, adiós, ya no necesito garantías porque el algoritmo diría que mientras el otro tenga plata me tiene que pagar, no se me podría hacer el loco. Y yo ni siquiera sé quién es.
Entonces, cuando yo llego a esos niveles y quemo eso en un programa que en el mundo de blockchain y de la Web3 se llama un smart contract, que es el mismo smart contract donde dije que iban a ser las constituciones, iban a ser inmodificables, pues ahora estoy diciendo hago un smart contract financiero para establecer una relación crediticia. Entonces, si yo puedo ganar mi salario, invertirlo y puedo prestarlo y cobrar una tasa de interés, ¿quién se va a ganar la tasa de intermediación ahora? ¿El banco o yo? Yo. Entonces ya no necesito bancos. Entonces el fenómeno de la descentralización hace que el banco sea yo mismo. Yo fui el cofundador del primer banco Web3 en Latinoamérica y la vimos tan anticipadamente, desafortunadamente, que no nos funcionó. Pero ya están empezando a salir muchos bancos y muchos protocolos de finanzas descentralizadas en el mundo que nos van a revolucionar la banca, pero igual telcos. En Estados Unidos usted puede ir a Walmart, comprarse una caja de $150, enchufarla en su casa, la caja es un nodo de una red de telecomunicaciones, la red se autodescubre y usted pasa a ser un nodo de una telco descentralizada. Cuando alguien pasa por ahí y necesita conectarse a internet, se puede conectar a su red, paga y la plática le llega derecho a usted. Entonces ya no necesito ni a Claro ni a Telefónica. Es telco descentralizada. Ese fenómeno va a cambiar el mundo. Entonces creo que voy a dejar esto ahí, si no se me va toda la conferencia en el stop y no he pasado ni al revive ni al survive. Creo que les estoy dando una claridad de que tenemos que hacer conciencia de que el mundo está cambiando dramáticamente y que nos tenemos que preparar para ello. Y esto está dando origen a una economía diferente. Nosotros veníamos de una economía de escasez y estamos llegando a una economía de abundancia. A nosotros nos educaron bajo parámetros de escasez. Entonces, cuando éramos exitosísimos en un negocio en Bucaramanga, siempre pongo ese ejemplo, mi suegro, que en paz descanse, era exitosísimo en Bucaramanga y dijo, uy, ya capturé todo el mercado de Bucaramanga, me tengo que ampliar, y abrió oficina en Piedecuesta. Eso me parece un poco escaso. Cuando nosotros creamos el banco Web3, estábamos probando el banco en Colombia y en menos de 3 meses teníamos una sucursal en Singapur, teníamos la operación en Singapur. Entonces parece que el mundo del siglo XXI es más abundante y pareciera que el modelo de valor de la economía clásica, que era poseer cosas, está cambiando por el modo de acceder y compartir. Por eso nuestros hijos ya no quieren tener cosas. Ustedes se acordarán algunos que elegimos a Belisario Betancur como presidente, que nos prometió carro, casa y beca. Mi hijo de 23 años, 24 años tiene hoy, cuando entró a la universidad y le regalé carro, al segundo semestre me lo devolvió. Me dijo, esa vaina no me sirve para nada. Y me lo devolvió. Ningún joven de la generación Z que yo conozca quiere poseer una casa. Nadie. Y lo de la beca ya se la pillaron que era mal negocio ir a la universidad, que les sale mejor irse a Platzi o alguna de esas cosas, hacer unos cursitos y ganar mucho más que estudiando 4 años en un sistema educativo impertinente, que salen y no consiguen qué hacer. Entonces el mundo se volvió un mundo de compartir, de acceder a recursos que no son míos. Y por eso Byung-Chul Han, ¿alguien ha leído Byung-Chul Han? ¿No? Es el filósofo posmoderno más importante de la humanidad, un surcoreano, que todos los libros de él son maravillosos. Les recomiendo uno que se llama Las no cosas, que habla justamente de esa transición hacia que no nos interesan ya en esta parte de la historia de la humanidad las cosas. Y él dice que estamos cambiando de ser humano, del Homo faber, que somos nosotros, seres humanos hechos para trabajar, al Homo ludens, que son mis hijos que solo quieren jugar. Y usted no se quiere imaginar cuántas horas se la pasa mi hijo menor al día dándole al Play 5 y a FIFA 26 y no sé qué diablos. Pues ellos quieren jugar y quieren experimentar, por eso no quieren tener cosas, sino que prefieren disfrutar y experimentar, son jugadores por naturaleza.
y nosotros no podemos hacer que ellos se adapten a como nosotros veíamos el mundo. Nosotros tenemos que entender y adaptarnos nosotros a ese mundo, del mundo de los que no quieren trabajar, comillas, porque no he dicho que no quieran disfrutar cosas, y para disfrutar cosas hay que ganar dinero. Yo no estoy diciendo que simplemente nos vayamos al mundo de la vagancia, no es eso, pero es gente que no quiere poseer cosas y que no está hecho para trabajar en la forma en que trabajamos. Y el mundo del trabajo está cambiando radicalmente con el tema de la inteligencia artificial. Y si ustedes miran la parte empresarial, en el siglo XX nos enseñaron a hacer empresas para que perduraran. El paradigma del siglo XX era: quiero hacer una empresa que perdure en el tiempo. Y por eso el libro, esta sí tienen que levantar la mano todos, el libro más vendido en el siglo XX de management se llamó En búsqueda de la excelencia, ese de 2 consultores de McKinsey. Ese se lo tuvo que haber leído todo el mundo. Ese era obligatorio en la universidad. Y yo digo que en el siglo XXI ser excelente ya no es suficiente. Y el segundo libro más vendido se llamaba así, Build to Last. En español se vendió como Empresas que perduran. Y en el siglo XXI no se pueden hacer empresas que perduren. El paradigma nuevo empresarial se llama Build to Evolve. Empresas adaptativas, no empresas que perduren. ¿Por qué? Porque además de los mandatos de crecimiento y de rentabilidad, ahora viene el mandato de la sostenibilidad, entendida, bien entendida, no como un tema ambiental, sino como un tema empresarial, social y ambiental. Y ese paradigma implica la evolución. Entonces, parece que en el tema económico también nos está cambiando la cosa radicalmente. Y hago una pregunta aquí, y es: ¿qué tanto se prepararon sus empresas para la economía digital? ¿Qué creen? ¿Que sus empresas hicieron esfuerzos grandes en transformaciones digitales para la economía digital o no? Sí, no, ¿quién sí? ¿Quién dice mi empresa se preparó para esta nueva economía digital? ¿No mucho? Eso me parece un tanto pesimista. Yo creo que mucha gente sí ha hecho esfuerzos por intentar meterse en esta nueva economía que llamamos digital. Lo malo es que esa también ya se acabó. O sea, el que no se preparó, saltes ese paso. Sin problema, saltes ese paso. Y entonces hoy estamos hablando de economía cuántica. Y la economía cuántica no es una economía que siga después de la digital, sino que ya estaba ahí. Y cada persona y cada empresa tiene la posibilidad de decidir si la entiende y si juega en ese entorno económico. ¿Quiénes han estudiado física cuántica por aquí? ¿No? Menos, ¿no? Sino menos. Entonces, vamos a hacerla súper sencilla. Voy a ponerles un video que explica súper fácil los principios de la física cuántica aplicados al ser humano, no a la economía. 5 leyes de la física cuántica que explican por qué manifestar funciona. La ciencia lleva décadas demostrando lo que la espiritualidad siempre ha sabido. 1. ¿Qué nos pasaría? Esa es la ley de Murphy, ¿no? Nosotros preparándonos para la economía cuántica y se nos paró la bestia, diría uno ahí. ¿Me ayudan en cabina? Ok. Cinco leyes de la física cuántica que explican por qué manifestar funciona. La ciencia lleva décadas. Ustedes saben que en la física cuántica las partículas pueden estar en cualquier estado hasta que son observadas. Eso es lo que nos está pasando con el video. 5 leyes de la física cuántica que explican por qué manifestar funciona. La ciencia lleva décadas demostrando lo que la espiritualidad siempre ha sabido. 1. El efecto del observador.
En el experimento de la doble rendija, las partículas se comportan de una forma cuando nadie las observa y de otra completamente distinta cuando alguien las mira. ¿Qué significa esto para ti exactamente? Que tu atención cambia la realidad. Donde tú pones el foco, pones la energía, y donde pones la energía, creas resultados. 2. El principio de superposición. Una partícula puede estar en varios estados al mismo tiempo. Todas las posibilidades existen simultáneamente, hasta que eliges una. Tu vida funciona igual. Todas las versiones de ti ya existen ahora mismo. La versión exitosa, la versión estancada, la versión abundante. ¿Cuál estás eligiendo con tus pensamientos? 3. El entrelazamiento cuántico. Dos partículas que han estado conectadas siguen afectándose instantáneamente, sin importar la distancia, a kilómetros, a años luz si quieres. Esto demuestra que todo está conectado. Tus pensamientos, tus emociones, las personas que atraes, nada está separado, todo vibra y todo responde. 4. El colapso de la función de onda. Las posibilidades infinitas colapsan en una sola realidad cuando observas, cuando decides, cuando actúas. Por eso la indecisión te mantiene estancada o estancado. No es que no tengas opciones, es que no estás eligiendo ninguna. 5. La ley de la resonancia. Todo el universo vibra a una frecuencia y las frecuencias similares se atraen. Si vibras en escasez, atraes escasez. Si vibras en abundancia, atraes abundancia. No es magia, es física. La ciencia ya lo demostró. La pregunta es, ¿vas a seguir dudando o vas a empezar a usar estas leyes a tu favor? Tu realidad está esperando que la elijas. Vale, no vimos el video, pero escuchamos el audio y la idea era que entendiéramos un poquito de esos principios de la física cuántica de manera hiper sencilla, porque pues tampoco es momento para ponernos a estudiar física cuántica. Pero en el tema económico se está generando una economía cuántica, como yo les digo, que siempre ha existido, no es nueva, sino que no la entendíamos, y un sistema operativo cuántico que sigue las mismas reglas de la física cuántica. El principio de superposición quiere decir que el valor económico está en el potencial. Un activo puede tener múltiples estados hasta que se observa. Entonces depende de una decisión cuál es el valor que tenga el activo. El principio de entrelazamiento es que todo en la economía está interconectado. A pesar de que haya cosas muy distantes, posiblemente a miles de kilómetros, esos activos, esos fenómenos, todos los fenómenos están interconectados. El no determinismo es que ya no podemos tener certeza de nada en la economía, sino que realmente prima la probabilidad. Entonces los que jugamos a hacer estrategia tenemos que empezar a pensar también en foresight y en otros tipos de planeaciones por escenarios, etcétera. El futuro no es lineal, ¿sí? Y el colapso de la función de onda es entender que las compañías tienen que decidir qué escenario quieren materializar. Es decir, por eso hablamos de el futuro emergente, porque el futuro que nosotros queramos va a emerger dependiendo de las decisiones y observaciones que nosotros tomemos. Entonces uno puede, insisto, estar en esta economía o se puede hacer el loco, pero se tendrá que atener a las consecuencias de cómo está funcionando hoy el mundo. Entonces, esta nueva economía genera una arquitectura empresarial de abundancia. Cuando empezamos a observar la singularidad, apareció, ¿se acuerdan de la ley de Moore? Esa ley que decía que cada 18 meses el poder de la computación se doblaba. Y que eso es lo que nos demuestra que el poder computacional del teléfono celular que cada uno de ustedes tienen es millones de veces superior al poder del procesador que llevó al hombre a la luna en el Apolo. Esa es la ley de Moore, pero después vino Ray Kurzweil, uno de los cofundadores de Singularity University, y demostró una ley que se llama la ley de los rendimientos acelerados, y es que no solo la computación, sino cualquier cosa que alcance un patrón de crecimiento exponencial, nadie lo puede parar. Entonces aparece el mundo de la exponencialidad y a nosotros nos educaron linealmente, nosotros pensamos en líneas, mientras que el mundo se está comportando exponencial. Entonces aparecen las organizaciones exponenciales o las exos, y son organizaciones que, no me voy a quedar tampoco ahí, a nivel externo, por ejemplo, están hechas con staff bajo demanda,
Entonces el futuro del trabajo es que todos nos volvamos freelancers, se va a acabar el término de contratos a término indefinido y todos vamos a ser freelancers, que en algunos momentos trabajaremos para una empresa como freelancers, en algunos casos para nuestros propios emprendimientos, en algunos casos para voluntariados, pero las empresas ya no van a tener staff fijo, sino que va a ser todo sobre demanda. Estas compañías van a ser gestionadas por algoritmos y, por ejemplo, existen unas organizaciones que se llaman las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, cuyo modelo de gobierno también se quema en un software, en un smart contract del que hablaba, encima de una red de blockchain, y el sistema de gobierno opera autónomamente. Eso pasa como una característica externa y se apalancan en activos que no son de su propiedad. Las empresas ya no tendrían por qué tener activos. Y a nivel interno, por ejemplo, son organizaciones autónomas, es decir, esa burocracia de la toma de decisiones de las empresas de hoy se tendría que acabar y tendríamos que ir a organizaciones en donde todo el mundo pueda tomar decisiones autónomas, pero teniendo la responsabilidad de entender las consecuencias de las decisiones, y a eso le llamamos organizaciones exponenciales, organizaciones que crecen en exponencial base 10, o sea, 1, 10, 100, 1000, y no 1, 2, 3, 4, 5, como crecen las del siglo XX linealmente. Estas primeras son las de la era digital. Después surgieron las DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas encima de redes de blockchain, que funcionan con esos contratos inteligentes, que la gobernanza se hace con tokens, entonces ya no estamos hablando de una democracia mayoritaria, sino de una holocracia en vez de democracia. Entonces el poder está descentralizado, ya nadie es claramente el dueño de la empresa, se parece más como a un modelo cooperativo en donde todos somos dueños de un patrimonio, pero yo no soy dueño de un porcentaje de la compañía. Son súper transparentes y no se pueden, sus reglas de juego no pueden cambiar. Y vuelvo y les digo, esas eran las organizaciones digitales, pero cuando llegamos a la economía cuántica, estamos hablando de un tipo de organizaciones que de nuevo explica por qué el trabajo va a cambiar, que se llaman las One Man Billion Dollar Company. Organizaciones de una sola persona que son capaces de valer $1 billón en el primer año de operación y solo tienen una persona que es el dueño. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere? Y esto yo no les estoy hablando de futuro, ahí les puse un ejemplo, busquen Olive en internet y ahí tienen un ejemplo de una compañía como esas, una sola persona, $1 billón el primer año de operación. Y hay pero hay muchos ejemplos más. Entonces, en la primera fase, el liderazgo sigue siendo humano y utilizamos la inteligencia artificial para ayudarle al ser humano en la empresa. Por ahí ya estamos pasando muchos de las empresas en Colombia. Pero en una fase 2 empezamos a automatizar con la inteligencia artificial los flujos de trabajo. Resulta que la inteligencia artificial no tiene una lógica binaria. Los flujos de trabajo con que hoy automatizamos en las empresas funcionan con lógicas binarias, es decir, unos o ceros, o cojo para la izquierda o cojo para la derecha. Enfrente de una decisión, tomo una decisión que es sí o no, 1 o 0, izquierda o derecha. La inteligencia artificial no funciona así. Cuando usted le pregunta a la inteligencia artificial algo, él no usa un algoritmo de un flujo de trabajo predefinido. Él lo que usa es un análisis probabilístico de cuál es la mejor siguiente palabra que le puede ofrecer como respuesta. Imagínense el poder tan grande computacional que hay, que lo que está es prediciendo, leyendo el contexto de lo que usted le está preguntando o pidiendo, está diciendo cuál es la mejor palabra y después vuelve y analiza y dice cuál es la mejor palabra que pongo de segunda, y así es que arma las respuestas. Él no es que sea realmente inteligente, él no sabe qué nos está contestando, lo que está es armando la respuesta a partir de una serie de probabilidades. Entonces eso no funciona con flujos, y si eso no funciona con flujos, vamos a acabar en el mundo sin flujos de trabajo, sin workflows, y eso acaba el software, como lo conocemos hoy. Por eso Bill Gates dijo
que el software as a service se iba a acabar, pues ya se está acabando, ya no necesito software, ya no necesito poner un core bancario, lo que necesito poner es una inteligencia artificial que entienda el contexto y actúe como core bancario cuando lo necesitamos. Entonces el mundo del software está cambiando en esa segunda etapa que también ya estamos ahí. Y en la tercera etapa nos vamos a ir a crear esos agentes, que también ya estamos ahí en el Agentic AI, vamos a crear agentes de inteligencia artificial para que le ayuden a esa persona, agentes de nivel supervisores y enjambres de agentes abajo de ellos para hacer la tarea. Entonces, cuando yo digo el One Man Billion Dollar Company, es una compañía de una persona con sus enjambres de agentes de inteligencia artificial a su servicio. Entonces, si nos volvemos freelancers, esto va a ser como en el gato Félix, cada uno va a tener su maletín de herramientas y en el maletín de herramientas lo que va a llevar es enjambres de agentes de inteligencia artificial personalizados y como freelancer va a decir, si se vuelve emprendedor y pone a esos agentes a trabajar para uno mismo, si se, comillas, emplea con otro y entonces va a haber empresas que usan personas freelancers con sus agentes o si está en cosas no necesariamente remuneradas. Ese es un cambio muy relevante. Y vamos a llegar a que la economía se nos vuelve ecosistemas líquidos donde verdaderamente el cliente esté en el centro. Entonces un ecosistema de movilidad inteligente, por ejemplo, un hogar seguro, un escudo empresarial, el ecosistema de vida saludable y todos nos vamos a tener que insertar allí. Eso ya está pasando hace años también, por eso ya nadie va al banco a pedir el crédito. Si usted va a sacar un crédito para vehículo, ¿dónde se lo dan? En el ecosistema donde está el cliente, que en ese caso sería el concesionario de vehículos. Ahí está el banco ofreciéndole el crédito. Pues esto es más de lo mismo en un entorno mucho más grande. Entonces cierro este stop diciendo qué tan listos estamos para eso. ¿Qué tan listas están nuestras empresas para esto? Porque viene un fenómeno que llamamos el darwinismo digital, que dice que si no nos preparamos para esto, pues así como le pasó a los dinosaurios en la selección natural de Darwin, las empresas nuestras se podrían extinguir. Y pareciera que la respuesta de preparación es lo que algunos llaman hoy la antifragilidad, que es desarrollar una capacidad adaptativa rápida que ande a una velocidad que se sincronice con la del cambio de la tecnología, que es difícil porque la tecnología está cambiando muy rápido, y como lo dijo Beatriz al principio, que se sincronice con el cambio del comportamiento de los consumidores, porque el consumidor también está cambiando aceleradamente. Entonces pareciera que el Revive, esto sí me está controlando el tiempo, esto no está avanzando. Péguenme un grito, 5 minutos tengo, entonces péguenme el grito ya, porque aquí tengo además a una persona sentada diciendo, wow, este señor se me comió la mitad de la mía, o algo así. Entonces voy a acelerar aquí, pero me falta Revive y Survive, pero le hacemos rápido. Entonces el Revive que les decía que era, ya hicimos el stop, ya nos hicimos conciencia de que el mundo está cambiando. El Revive es el de corto plazo, echarnos agua, y aquí significa retar nuestros negocios desde la perspectiva estratégica. Y yo siempre pregunto que quién es su referente de estrategia y me contestan que Michael Porter y no sé qué, pues el mío es Mike Tyson. Para mí el mejor estratega del mundo es Tyson. ¿Se acuerdan de Tyson? Cuando Tyson iba a pelear, él le ganaba a casi todos los demás boxeadores en el primer asalto, los noqueaba, era una máquina. Y todos los boxeadores que enfrentaban a Tyson decían, voy a hacer una estrategia para aguantarle a Tyson. Y Tyson decía que la estrategia se acababa cuando él les metía el primer totazo en la cara y los dejaba en la lona. Y eso es lo que pasa en la empresa, ¿sí? La estrategia se le acaba cuando algún fenómeno le da el primer totazo y lo deja usted casi noqueado. Y ese es el origen de la estrategia emergente de la que tanto hablamos hoy. Eso es estrategia emergente, que yo no puedo hacer una estrategia predeterminada. La estrategia no es predeterminada, uno hace una estrategia mínima viable y después la empieza a iterar hasta que la estrategia emerge sola y la cambio cada vez que el entorno me cambia. ¿Cada cuánto me cambia el entorno? Todos los días. Entonces yo tengo que pensar en la estrategia como un continuo, no como una cosa estática.
y a nosotros nos enseñaron que uno hacía estrategia y la revisaba cada año, cada 2 años o cada 3 años. Eso no funciona. Entonces pareciera que hay un problema crónico en la estrategia, y es que la aproximación clásica de la estrategia que estoy ilustrando ahí parte de un análisis del entorno. Entonces todo el mundo nos enseña a hacer análisis del entorno externo con un método que se llama PESTEL, ¿cierto? Y entonces mira lo político, lo ambiental, lo cultural, lo tecnológico, lo legal, pierde tiempo haciendo esas cosas. Eso, no vuelvan a hacer eso, que para eso está la inteligencia artificial, ¿cierto? Hace un análisis macro, después hace un análisis micro, y entonces analiza el sector, la competencia, el mercado, y se analiza uno mismo, y a partir de todo ese análisis de entorno le mete un marco filosófico a la planeación estratégica, que es partir del propósito, los principios y valores, la visión y la misión, y a partir de ahí formula unos objetivos estratégicos, unas metas, unos planes y un sistema de evaluación iterativo para ir revisando cómo va la cosa. ¿Sí? ¿O no hacemos así planeación estratégica? Todas las empresas hacen planeación estratégica así. Y yo les pregunto, ¿y ahí dónde está la estrategia? Ahí no está explícita la estrategia en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que en el siglo XX no hacíamos estrategia. En el siglo XX hacíamos planeación. Pero la palabrita estratégica se nos olvidó, no hacemos estrategia. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es estrategia? Y la gente piensa muy diferentes cosas. A mí la definición que más me gusta es la de Peter Compo, que es el creador de la estrategia emergente, y él dice en su libro de The Emerging Approach to Strategy, él dice que la estrategia es una política o una regla central que tiene que darle orientación en tiempo real para alinear la toma de decisiones y la ejecución de acciones a todas las personas de la empresa, y que tiene que servir para despejar las piedras del camino, los obstáculos que me impiden llegar a mi aspiración ganadora, cualquiera que esa sea. Entonces, cuando uno entiende la estrategia como una política, una regla central, la vida cambia. Entonces, aquí hay que hacer este paso, pero desde esa perspectiva. En el 2020 yo diseñé este framework de iluminación estratégica, del que Michael Porter dijo públicamente que era el mejor framework de estrategia del mundo para hacer estrategia en el siglo XXI. Me volvió un rockstar y yo se lo pude licenciar a ICG, la consultora australiana, para que lo usen 5.000 consultores senior en el mundo y me paguen regalías por él. Y la forma de hacer estrategia es radicalmente diferente a la de la planeación estratégica, y podemos hacer la estrategia para cualquier compañía en 3 días y no en 8 a 15 semanas, que es lo que normalmente tardan los consultores tradicionales haciendo eso. Y ahí está descrito, tampoco me voy a meter ahí, sino ahí sí se nos va toda la mañana en cómo se hace, pero el que esté interesado, ahí en el booth que tenemos afuera, con mucho gusto les contamos un poquito de cómo se hace esa estrategia. Entonces, en síntesis, pareciera que ya tenemos una máquina. Con lo que hemos hablado aquí, si hacemos la tarea, tenemos una máquina que es una estructura diferente, una organización exponencial combinada con una DAO. Tenemos una capacidad de ejecución infinita a través de los enjambres de inteligencia artificial, y tenemos el acceso al mercado si nos metemos en los ecosistemas donde viven nuestros clientes. Entonces tenemos la máquina definitiva para hacer aumentación de los negocios y poder pensar en grande de verdad en la economía cuántica. Pensar en grande, no en chiquito. El problema es que esa tecnología nos da esa aceleración para estar en esa era de aceleración. ¿Y quién conduce el carro? Entonces, por eso estamos diciendo que la respuesta está en el ser humano, que es nuestro survive, nuestro último paso. De nada nos sirve alistar la máquina para esta era cuántica si no transformamos al ser humano. Y entonces tenemos que entender cómo nos convertimos en esos líderes aumentados. Hago aquí la aclaración de que aumentados no estoy hablando de cyborgs. Aquí en la foto que aparece ahí estoy en Australia con el primer cyborg declarado oficialmente cyborg legalmente en la humanidad, que es Niels Harbisson. No sé si han leído de Niels Harbisson.
búsquenselo en YouTube y verán la historia del señor. Él tiene un implante de una antena aquí en el cerebro porque nació con una problemática que solo le permitía ver en colores, en tonos de grises, y desarrolló un algoritmo para tomar las imágenes, decodificarlas en las frecuencias de colores y transferir eso a frecuencias musicales, a frecuencias de audio, y entonces él no ve colores sino que los oye. Entonces él se transmite millones de sonidos al cerebro, se estaba enloqueciendo. La postura de la antena evidentemente fue ilegal en Londres, se consiguió un neurocirujano que hiciera una ilegalidad de implantarle esa vaina, y cuando fue a salir de Londres la primera vez después de 6 meses que duró su cerebro adaptándose, lo pararon en Heathrow por el garre y le dijeron, se tiene que quitar esa vaina porque le está pitando. Él dijo, esto es una parte de mi cuerpo, no lo dejaron salir, demandó a los británicos y ganó la demanda, y es el primer cyborg legalmente reconocido en la historia de la humanidad. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando es de entender que lo que hizo al ser humano la especie más relevante del planeta, eso lo dijo Yuval Noah Harari, es la capacidad de relacionamiento a gran escala. ¿Sí? Entonces pareciera que uno tiene que combinar para lograr ese superpoder del ser humano y no dejarnos someter por la inteligencia artificial. Y aquí digo una cosa, hay que tener cuidado porque esto tiene lados buenos y lados malos. En la historia de la humanidad ya hubo una primera tecnología que sometió al ser humano y se llama el celular. Y estamos a puertas de que la inteligencia artificial también nos someta. Para que no nos someta tenemos que sacar ese superpoder, y ese superpoder se llama el liderazgo cuántico. Y nos tenemos que convertir en unos líderes aumentados que entiendan realmente que el liderazgo no es una capacidad de dirigir a otros, sino es una capacidad de conexión, porque eso fue lo que hizo al ser humano la especie predominante del planeta. Entonces se trata de conectarnos a nosotros mismos y de conectar a otros con una historia de sentido común, que en las empresas llamamos propósito, que nos debería generar bienestar y felicidad, y nos debería permitir, a través de acciones nuevas de aprendizaje, honrar lo que nos importa en lo profundo de nosotros. Cuando usted como líder logra en su compañía motivar a la gente para que realmente se conecte desde el propósito de la organización y logre honrar lo que le importa verdaderamente en su vida, que generalmente es la familia, la respuesta más clásica es la familia, ese día usted hace explotar la empresa y puede ahí sí tener los conductores de esa máquina cuántica. Entonces se trata de pasar de ese odioso, usted no sabe quién soy yo, con que nos educaron, a cómo lo puedo servir, al servant leadership, a un liderazgo de servicio, que nos lleve desde esa perspectiva relacional a tener buenas relaciones con nosotros mismos. Hay que empezar por nosotros mismos y lograr relaciones que nos den bienestar, que nos hagan más íntegros y que eleven nuestra autoestima. Y así podemos hacer relaciones mucho más fuertes con otros, basados en el respeto mutuo, que en nuestras sociedades actuales se ha perdido ese respeto. Tenemos que partir de ahí, tenemos que generar confianza en las relaciones. De hecho, COVID dice que se paga un impuesto en la empresa a la desconfianza, y es que trabajan los del field, pero para llegar a las decisiones hay que subir 20 niveles jerárquicos hasta la junta directiva, y eso es un impuesto, porque eso es lo único que genera es burocracia, y tenemos que entender que las relaciones se tienen que basar en la colaboración. Si logro eso y armo tribus, el mundo del siglo XXI es tribal, es de tribus, lograré un modelo de efectividad sostenible en el que gane el ser humano y gane la empresa y llegue a sus objetivos. Entonces, de nuevo, stop, haz un alto en el camino, rétate a ti mismo, sé consciente, reta el modelo de negocios, ¿cierto? Reinvéntate, crea la tribu, y así lograremos sobrevivir en esa nueva economía. Muchas gracias.